Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del debate o el dilema sobre la inmigración aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque lo que va a estar hablando Jesse en el día de hoy es doctrina católica, es sentido común también. Y vamos a estar hablando un poco de qué opina la iglesia, qué dice la palabra de Dios, qué nos dice la moral sobre los pueblos vecinos, sobre la inmigración ilegal y sobre la inmigración legal, la responsabilidad de un pueblo, la responsabilidad de un ciudadano, la responsabilidad de un extranjero, incluso cuando llega a un país, que no es el país el que tiene que cambiar por el extranjero. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. También vamos a estar hablando un poco, creo yo que vamos a hablar un poco de las últimas declaraciones de Trump, el presidente electo Trump, sobre sus planes, que creo que ese es el debate que hay ahora. Hay gente, algunos están asustados, otros no saben qué esperar, cómo va a ser posible que van a deportar tanta gente. Bueno, todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo quisiera, pues, antes de comenzar, darle un saludo a Jesse Romero, que hace ratito que no grabábamos juntos. Jesse, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido, gracias, hermano. Y qué bueno que regresaste porque me haces falta. Igual. A mí me hacía falta volver a la rutina. Como hablábamos fuera del aire, estuve viajando mucho y pues ya gracias a Dios aquí en casa y volviendo de nuevo a lo que uno hace, a lo habitual, como decimos. Así es. Bueno, pues Jesse, adelante. ¿Cómo comenzamos con esto del debate sobre la inmigración? Que siempre, no sé si quieras definir algunas cosas. Lo dices tú bien. Tenemos que usar términos precisos. El debate es contra la inmigración legal y la inmigración ilegal. Ahí está el punto clave. Y para mí, Luis, la mejor explicación concisa de la teología moral católica sobre la inmigración fue escrita por Jimmy Akin, un apologista, el apologista principal de Catholic Answers, Respuestas Católicas. Él escribió hace muchos años y bajé ese artículo, lo bajé. Se titula Inmigración y Enseñanza Católica. Y Jimmy Akin dice lo siguiente. Él dice, el tema de la inmigración está cobrando fuerza. Con la presencia de millones de personas ilegalmente en los Estados Unidos, o el 3% de la población total, muchos ciudadanos están tan preocupados que parece que nos estamos acercando a un punto de quiebre en este tema. Como resultado de todas las noticias sobre este tema, he recibido solicitudes para explicar la enseñanza de la iglesia en esta área. A veces la gente recibe la impresión de que la enseñanza de la iglesia requiere esencialmente una política de fronteras abiertas, donde la gente pueda entrar a un país sin restricciones. Pero esto no es cierto. Si lees los documentos reales de la iglesia sobre el tema, contienen importantes calificadores que a menudo se omiten de la discusión cuando son presentados por algunas personas. Aquí está en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que dice sobre la inmigración en párrafo 2241. Dice lo siguiente. Las naciones, no, pues tú lee el catecismo, y no quiero hacer comentarios. Tú lee el catecismo ahí, Luis. Okay. Ahí está. Párrafo 2241. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, las naciones más prósperas están obligadas, en la medida de sus posibilidades, a acoger al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades públicas deben velar porque se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo acogen. Las autoridades políticas, en aras del bien común del que son responsables, pueden someter el ejercicio del derecho a inmigrar a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que se refiere a los deberes de los inmigrantes hacia su país de adopción. Los inmigrantes están obligados a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que los acoge, a obedecer sus leyes y a colaborar en el cumplimiento
de las cargas cívicas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2241. Adelante, Jesse. Aquí hemos destacado tres importantes calificativos que a menudo se omiten en este debate. El primero reconoce que existe un límite al número de inmigrantes que un país puede absorber razonablemente. El sentido común nos dice esto: ninguna nación puede absorber un número ilimitado de inmigrantes. La determinación precisa de cuántos puede absorber razonablemente un país en particular es una decisión que en última instancia deben tomar los laicos, quienes están encargados de ordenar los asuntos temporales de la sociedad e impregnarlos con el espíritu cristiano. Los laicos no se benefician de esta tarea si hablan como si la enseñanza católica exigiera una política de fronteras abiertas, que no reconozca que existe un límite al número de inmigrantes que un país puede absorber razonablemente, o la responsabilidad de los laicos de tomar la determinación práctica de cuál es ese número. El segundo calificativo que hemos destacado en este párrafo, el catecismo reconoce el derecho del Estado a establecer requisitos legales que deben cumplirse para la inmigración. Nuevamente, esto es algo que dictaría el sentido común. No se puede esperar razonablemente que un Estado absorba inmigrantes de todo tipo. Por ejemplo, un Estado puede negar razonablemente la inmigración a asesinos o terroristas, por nombrar dos ejemplos obvios. En última instancia, son los laicos, a través de su papel en la organización de los asuntos temporales de la sociedad, los que determinan, en el caso de un país en particular, cuáles son las condiciones razonables a las que debe estar sujeta la inmigración a su nación. Como dije antes, los laicos no están a favor de los cleros modernistas, como el retirado cardenal Roger Mahony, que siempre está hablando sobre abrir las fronteras, y él y otros quienes abogan por una política de fronteras abiertas y que no reconocen el derecho del Estado a establecer condiciones para la inmigración, y la responsabilidad de los laicos de determinar en la práctica cuáles deben ser esos requisitos. El tercer calificativo que podemos destacar del catecismo refleja el deber de los inmigrantes de respetar las leyes de la nación a la que están inmigrando. Y ese es un punto clave aquí. Esto incluye respetar las leyes de la nación en cuanto así la persona puede entrar y estar legalmente en el país. Los inmigrantes están moralmente obligados por el catecismo a respetar las leyes de la nación a la que están inmigrando, incluidas las leyes sobre si pueden estar legalmente ahí. La discusión de este tema de respetar las leyes de una nación no es explicada claramente por aquellos modernistas que hablan con autoridad, unos obispos modernistas estadounidenses, como si esto no fuera el caso. La enseñanza de la Iglesia sobre la inmigración no refleja una política de fronteras abiertas y de libertad de acción en la que cualquiera puede entrar a un país por su propia voluntad. Concibe el catecismo el proceso de inmigración como una responsabilidad de las naciones prósperas, como una forma de ayuda humanitaria llevada a cabo de manera ordenada y sujeta a los requisitos legales, con límites en el número de inmigrantes y con la obediencia
de los inmigrantes a las leyes del país anfitrión. Esa es una imagen muy diferente de cómo debería funcionar la inmigración de la que algunos modernistas católicos defienden actualmente. ¿Tienes unos comentarios, Luis? Sí, claro que sí. Una de las cosas que el catecismo dice, y creo que obviamente no todo el que emigra es católico, ¿verdad? Pero para que los católicos entendamos lo negativo de esto, el mismo catecismo basado en la palabra de Dios es la iglesia católica, la iglesia fundada por Cristo. Nos dice que el inmigrante debe obedecer las leyes del país al cual, ¿verdad?, lo recibe o quiere llegar, ¿verdad? Porque no necesariamente es recibido rápido, tiene que pasar por un proceso. Pero imagínate, ¿cómo va a velar las leyes si entra ilegalmente? O sea, ya desde el principio entró ilegalmente, está mal, no está haciendo lo correcto. O sea, hay que seguir unos pasos. Y esa es la parte que Jesse ahora nos habla de los modernistas, que no dicen los modernistas. Se nos habla mucho de tenemos que ayudar al extranjero, y lo dice el catecismo también, debemos acoger al necesitado, ver qué podemos hacer. Totalmente, eso es palabra de Dios también, pero hay unos límites. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una responsabilidad con sus ciudadanos. O sea, yo siempre lo comparo con mi familia. O sea, yo quiero ayudar al vecino, ayudar a la gente que vive aquí cerca de mi casa, gente de lejos también, pero yo no puedo descuidar lo mío. O sea, mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa. Entonces, ¿qué pasa? La nación, el Estado, tiene una responsabilidad primero con sus ciudadanos. Cuando sus ciudadanos están bien, entonces él se puede encargar de los demás que tal vez quisieran ser parte de ese pueblo, de esa nación que él gobierna, que el Estado gobierna. Pero no puede ser a la inversa y tampoco puede ser de una manera viciada, sin límite. Porque sin límite, entonces, ¿cómo yo voy a salvaguardar que mi familia está bien? Por ejemplo, yo puedo recibir tal vez con lo que tengo en la nevera hoy y qué sé yo, si mi esposa fue a hacer compras al supermercado, pues tal vez puedo recibir a unos amigos, hoy unos 5 o 6 amigos, los tengo en la mesa, bebemos, tomamos, comemos comida, qué sé yo, y se acabó, ¿verdad? Los recibí. Mañana me llegan 20 y tal vez yo no tengo que mirarlos y decirles, mira, no los puedo recibir. ¿Por qué? Porque ayer tuve 5, ya no hay tanto en la nevera. Y lo otro es que no tengo el espacio para tanta gente en mi casa. 5 está bien, pero 20 no puedo. Y eso hace sentido, creo yo, los que me están escuchando, si vemos el sentido por donde voy, tiene todo el sentido del mundo, es mi casa. Y yo tengo que mirar los recursos que tengo porque primero no quiero descuidar a los que tengo en mi casa y segundo no quiero atender mal a los que van a entrar tampoco. Entonces eso es lo que hace una nación y eso es lo que nos dice el catecismo. Por eso tienen que haber límites. Los límites no son falta de caridad, tampoco es antitestimonio, ni es falta de no creer en Dios o es anticristiano, como a veces hasta es triste decirlo, porque hay católicos por allá afuera que se atreven a decir, no, es que los trumpistas y Donald Trump, ellos no tienen valores cristianos, deberían recibir a los inmigrantes. Pero a tu momento, o sea, recibir así a lo loco, tratarlo, que lleguen aquí ilegalmente y pasen las de Caín, estén peor incluso. No debe ser así. Hay que hacer las cosas bien para los que vivimos acá y bien para los que están por venir. Yo quería hacerte una pregunta, Jesse. Yo sé que ya tú tienes un script, pero quería hacerte una pregunta porque con esto de los inmigrantes estamos en Adviento y siempre se habla de la huida de Egipto, de José y María a Egipto, que fueron los primeros inmigrantes. ¿Cómo es posible que no recibamos a José y a María? ¿Verdad? Ellos que tuvieron que ir hasta Belén y después a Egipto, ponen esos ejemplos. ¿Nos puedes hablar un poquitito de eso? ¿Cómo están sacando tal vez de contexto la palabra de Dios como si José y María fueran inmigrantes ilegales? Sí están sacando esa historia fuera de contexto porque, en primer lugar, los judíos, la nación de Israel y todas las otras naciones estaban bajo el emperador romano. Toda esa área, Europa, la área mediterránea, era el imperio romano. Por lo tanto, los judíos estaban ellos bajo el imperio romano. Egipto, todos estaban bajo el imperio romano. Por lo tanto, Jesucristo, de irse de Israel a Egipto con la Sagrada Familia, él no está viendo ilegalmente a una parte, porque toda esa área, todos esos territorios estaban bajo el emperador romano.
no estaban cruzando fronteras. Exacto. Todo era el Imperio Romano. Por lo tanto, ese argumento no sirve, Luis. Excelente, gracias, Jesse. Adelante, continúa. Y quiero también mencionar que en el catecismo, dice el catecismo que no puede representar en un espacio tan breve todo lo que la teología moral tendría que decir sobre ese tema de la inmigración legal e ilegal. Por ejemplo, ese pasaje 2241 del catecismo no menciona otra tarea humanitaria que incumbe a las naciones prósperas, que es enseñar a las naciones subdesarrolladas cómo crecer económicamente para que todos sus ciudadanos puedan beneficiarse y no solo los pocos afortunados que pueden emigrar a los Estados Unidos. Puesto que esta última tarea humanitaria cura el problema en su origen, es la que preferiría la teología moral. La inmigración ordenada y regulada es una solución provisional para los casos en que esto no funciona, pero el objetivo debe ser principalmente ayudar a otras naciones a librarse de los problemas como la corrupción de su gobierno y las barreras legales para iniciar y mantener empresas, porque esos gobiernos corruptos mantienen a sus poblaciones en la pobreza. Por eso quieren venir a los Estados Unidos. Notarán que no he dicho nada sobre si los Estados Unidos ha absorbido o no a todos los inmigrantes que puede, ni sobre cuáles deberían ser los requisitos para los inmigrantes en los Estados Unidos. Ni he dicho sobre qué se debería hacer con las personas que se encuentren en Estados Unidos ilegalmente. Simplemente estoy tratando de señalar ciertos parámetros de la discusión tal como están articulados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y como te dije anteriormente, el debate es entre la inmigración ilegal y la inmigración legal, porque sabemos también que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Romanos capítulo 13 que tenemos que someternos al gobierno. Y Jesús también nos dice en el Evangelio de Mateo, dale al César lo que le pertenece al César y dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Y la cosa de las fronteras y la inmigración, eso es parte de la tarea del César, del gobierno. Claro, claro. Y ahí es donde tenemos que hacer esa diferencia, ¿verdad? Lo que tú decías una vez más, inmigración legal, inmigración ilegal. Ahora, lo que algunas personas dicen, y me gustó lo que mencionaste, porque de que lo ideal sería, y esta parte sé que es difícil de entender, yo llegué aquí también a Estados Unidos, bueno, yo soy de Puerto Rico, el país mío es territorio, ¿no? Pero vine hasta acá, podía quedarme en la isla, y vi una cosa que la gente a veces se nos olvida. Usted nace en el país que nace, no porque sus papás escogieron que usted naciera ahí, porque sus papás ni siquiera escogieron que usted era el que iba a venir. Tal vez lo querían a usted como hijo. Vamos a suponer que, ¿verdad? La mayoría de las veces, ¿verdad? Es triste decirlo, pero casi siempre los bebés no son tan planificados, ¿no? Vienen, ¿verdad? Llegaron. Pero vamos a suponer que lo planificaron. Mis papás, por ejemplo, no dijeron, queremos a un varoncito que va a tener los ojos así, le vamos a poner Luis y va a ser de esta manera. Ellos tal vez soñaban con un varón, pero no estaban seguros completamente. Quien único decide es Dios. Entonces, quien decide también en qué país tú naciste, que a veces pues se nos olvida eso, debemos estar agradecidos si vivimos en un país que hay bienes y estamos bien. Y debemos también estar agradecidos si estamos en un país que tal vez las cosas no están tan bien, porque me permite entonces ejercer virtud, buscar otras maneras de poder sostenerme. Pero cada país, lo que Dios quiere es que si Él me puso a mí en África, me puso en China, me hizo puertorriqueño, me hizo mexicano, me hizo americano o me hizo anglosajón, la raza que sea, es su voluntad. Y se supone, lo ideal sería que yo me quede donde yo nací. Sí, puedo viajar y toda la cosa, pero no es normal. Lo que vivimos hoy en día, acuérdense que vivimos en un mundo globalizado.
que realmente es un mundo con desorden. En la cristiandad esto no pasaba. La gente cambiando de naciones a cada rato era bien extraño, bien raro, pasaba, pero no era tan común. Y si pasaba a veces era por razón de trabajo un tiempo nada más, pero la idea era regresar de nuevo a mi patria, porque ese término patria tiene que ver muchísimo con la voluntad de Dios. O sea, yo tengo un patriarcado en mi propio país, yo estoy conectado a mi tierra, a donde nací. Entonces, lo que Jesse mencionaba es que como católicos no tan solo deberíamos enfocarnos en cómo podemos ayudar a los pobres, estoy poniendo de ejemplo porque no son los únicos, los mexicanos, por ejemplo, o los de Venezuela, porque están allá con el problema del comunismo. No es solo eso, es ok, podemos ayudarlos, pero ¿qué vamos a hacer para que no tengan que venir más acá? ¿Qué vamos a hacer para exigirle a esos gobiernos, que es lo que Trump está haciendo ahora, poniéndole la presión, como decimos en Puerto Rico, a estos gobiernos, porque ellos también tienen una responsabilidad y la gente pasa, por ejemplo, la de México ya no está dejando pasar a los de Costa Rica y de otros países que estaban cruzando por México porque Trump le llamó la atención. Entonces ya dijo, está bien, no vamos a dejar que pase gente de otros lugares porque cruzaban y México no estaba haciendo nada, absolutamente nada. Entonces tú tienes aquí un problema grave de inmoral, porque eso es lo que es, eso es un problema ético e inmoral, que tú permitas que y no quiero usar el término ladrón, pero es casi ladrón, o sea, el que entra sin permiso a un lugar no debería estar ahí. Y entonces cuando tú investigas, dice, alguien se metió a mi casa y te das cuenta que lo dejaron pasar los vecinos, pues tú te vas a decir, espérate un momento, yo tengo que hablar con los vecinos, están dejando pasar a esta gente al patio de mi casa, se están llevando las frutas de mi casa o lo que tenga en el patio, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Aunque las intenciones sean buenas, porque otra idea importante, el fin no justifica los medios. Yo sé que muchos de estos inmigrantes son familias que quieren echar hacia adelante, papás que quieren enviarle dinero a sus familias en sus países de orígenes. No son todos malos, no estamos diciendo eso, pero ni siquiera eso ante los ojos de Dios es bueno. No se vale robar para ayudar a mi familia. No se vale matar a otro para preservar mi matrimonio. No se vale ni en el nombre de Cristo hacer nada de eso. No se vale. O sea, el fin no justifica los medios. El fin mayor es Cristo y ni siquiera por el fin de Cristo podemos hacer eso. O sea que esa parte que no se nos olvide. Entonces no hay excusas aquí. Que se están muriendo de hambre. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer para que esos gobiernos hagan algo? ¿Y qué podemos hacer nosotros también para ayudar? Claro, sí, pero no tampoco absorbiendo el problema del otro y que el otro siga con su irresponsabilidad, que creo que lo tocaste muy bien, Jesse. Buen comentario, Luis. Completamente de acuerdo. Luis, no sé si tú viste la película que salió, se llama Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Seguro. Sí, fue realizada por el actor y director católico Eduardo Verástegui. Y se estrenó la película en junio del 2023. Hay en esa película muestra el mundo diabólico del tráfico sexual de adultos y niños. Y aquí hay unas cosas que yo aprendí de hablar con Eduardo, el director de este proyecto. Cuando él vino aquí para Tucson, Arizona, él vino para dar una charla sobre la película. El año 2022, aquí en octubre, yo fui a visitarlo y él dio 5 puntos bien fuertes. Él dijo que número 1, México, y él es de México, él es mexicano, México es el mayor exportador de tráfico sexual infantil en el mundo. Qué vergüenza. De los 193 países, México es el número 1 exportador de tráfico sexual infantil y de mujeres en el mundo. Número 2, eso me da a mí vergüenza aquí. Los Estados Unidos es el mayor consumidor de tráfico sexual de mujeres y de niños. Qué triste. Número 3, me dijo Eduardo, dijo, el 80% de las mujeres que cruzan de la frontera, la frontera sur a los Estados Unidos, son violadas sexualmente. Y después de que la mujer es violada, los carteles mexicanos cuelgan la ropa interior de la víctima en la rama de un árbol o en un arbusto. Y mis amigos que viven en Tucson, Arizona, que es una ciudad cerca de la frontera de México, me dicen que hay miles de prendas íntimas de mujeres colgados en árboles,
en los desiertos del territorio suroeste de los Estados Unidos, aquí en Arizona. Número 4, el tráfico de seres humanos es un negocio de 150 millones de dólares cada año. Y esta película destapa lo que Jeffrey Epstein, el que se mató supuestamente, lo que él hacía en su isla, es más que eso, es un verdadero problema internacional diabólico. Es decir, hay muchos Jeffrey Epsteins que todavía no hemos arrestado. Y el punto número 5 es que bajo Joe Biden y Kamala Harris, que ahorita es el presidente y el vicepresidente, ellos han permitido 325,000 niños a cruzar ilegalmente sin padres a los Estados Unidos, y no sabemos dónde están esos niños. No sabemos si esos 325,000 niños que han pasado la frontera de México sin padres, no sabemos si están muertos o si son esclavos o esclavas sexuales. Y por lo tanto, esto es algo que tiene que parar, porque hay tanto abuso sexual que está ocurriendo hoy día con niños y mujeres, y Donald Trump quiere parar esto en seco. Sí, no, y me alegro que toques ese punto, porque yo recuerdo también haber visto a Tim Ballard, que es la historia de la misma película, ¿no? Jim Caviezel es el que hace del actor de como Tim Ballard. Y Tim Ballard en sus entrevistas, incluso él ha ido a Washington y ha hablado con todos los políticos de acá. Estuvo cuando Donald Trump era presidente, cuando Joe Biden también en su presidencia fue a Washington. Él trabajaba para el servicio secreto, arrestando a los que consumen la pornografía infantil. Y se dio cuenta que el problema no podía quedarse ahí, y que con los niños que salen en estas películas hay que hacer algo con ellos. Ahí es que comienza la historia de él, de la vida real. Y él habla y le dice a los gobiernos, el mismo mensaje que Eduardo Verástegui lleva, que no hay mejor lugar para el tráfico humano de niños, de adultos, ¿verdad? Pero de niños también, que las fronteras, ¿sabes? Las fronteras ilegales, en estos lugares donde no hay control, o lugares muy pobres, o hay mucha corrupción, donde el gobierno no hay control, que es lo que muestran en la película, una zona de Colombia donde está por allá la guerrilla y eso, pues son zonas donde no hay ley. Entonces, como no hay ley, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes tener esclavos, niños trabajando en tu casa, una niña de esposa o varias niñas como concubinas, y eso es lo que la película presenta. Si ustedes no la han visto, Sonido de Libertad, se la recomiendo. Pero Tim Ballard le pedía a los gobiernos que tenían que hacer algo, porque este tipo de actitud en la frontera, de dejar pasar a cualquiera o no vigilar, o de hacernos de la vista larga, los hacía cómplices. O sea, ellos están siendo cómplices. Y nosotros, los que pagamos impuestos aquí en los Estados Unidos, no queremos ser cómplices de eso. Por eso tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que estén pendientes de las fronteras, porque ellos van tras esos niños que están ahí, pero mañana puede ser a tus niños, a nuestros niños, que es lo que ellos buscan, el poder hacerse ricos, tener material, que también en la película muestran no solo la frontera, también muestran cómo hacen ciertas trampas para robarse los niños en ciertos lugares. Así que tenemos que despertar y darnos cuenta de que simplemente pensar que la situación en la frontera es gente pobre pidiendo comida, gente buena que quiere entrar a otro país, un país rico que tiene que ayudarlo, es mucho más que eso. No es solamente eso. O sea, tenemos aquí una mafia y un mercado horrible. Eso sin contar, que yo sé que tú lo has hablado aquí, Jesse, también, los que traen y llevan gente y cobran miles y miles de dólares por traer a una persona, los coyotes, los famosos coyotes. Ya, que es otro abuso más. ¿Dónde están los derechos humanos? Tanto que se habla de la ONU, derechos humanos, derechos humanos. Bueno, pues queremos proteger los derechos humanos verdaderamente de los ciudadanos del mundo, de la tierra, como lo llaman ahora. Pues tengamos fronteras con leyes. Hagamos las cosas bien y vamos a proteger los derechos de todos. Jesús dice, nuestro Señor, si me amas, guarda los mandamientos.
nosotros somos gente que respetamos los mandamientos porque vienen de Dios y también respetamos las leyes del gobierno, las leyes justas, porque Dios nos otorga que tenemos que darle a César lo que le pertenece al César. Hay un santo, se llama San Gregorio de Niza, murió en el año 394. Y él habló de las fronteras, Luis. Él dice lo siguiente sobre las fronteras. Él dice, el diablo es quien quita las fronteras de las naciones. Lo voy a repetir otra vez. San Gregorio de Niza, 394, murió ese año. Él dijo, el diablo es quien quita las fronteras de las naciones. Punto final de comillas. Es decir, la Iglesia Católica, el catecismo, nosotros, lo que la Iglesia pide es una frontera, debe representar orden, debe representar protección, y quitar la frontera, como dice San Gregorio de Niza, representa desorden y el país está desprotegido, porque un país se define por sus fronteras, por su lengua y su cultura. Y como dijimos anteriormente al empezar el programa, aquí estamos hablando, el debate es entre la inmigración legal y la inmigración ilegal. Y los que creen en el Estado de Derecho y los infractores de la ley, nosotros sabemos que el gobierno tiene la obligación moral y legal de proteger los derechos de las personas que inmigran aquí legalmente, y por otro lado, tiene derecho a impedir la inmigración de quienes cruzan nuestras fronteras ilegalmente. Nosotros aquí no somos anti-inmigración. De hecho, somos pro-inmigración legal, porque no es católico ni es cristiano abogar por una inmigración irresponsable como tenemos hoy día. La inmigración, para ser de alguna ayuda a los inmigrantes y al país de acogida, requiere orden, requiere ley. Y el gobierno nos dice en la Biblia, en Hechos capítulo 17, verso 26, la Biblia dice que el gobierno puede designar sus fronteras y los límites que hacen una nación. Así mismo es su deber, cuidar de los ciudadanos. Jesse, se nos acaba el tiempo. No sé si hay algo más que quieras añadir para concluir. Si yo le pido a la audiencia, antes de que Jesse nos dé unos últimos comentarios, que pidámosle a Dios por esto, por este problema que existe hoy en día, también cómo la política ha utilizado a los inmigrantes como herramienta para ganar elecciones. Eso es muy triste. Aquí en los Estados Unidos, creo que los latinos los hispanos hemos despertado, pero sí nos han utilizado con esto de la inmigración para engañarnos. Y nos prometen y nada pasa y nada cambia y nada va a cambiar, porque es que lo que prometen no tiene sentido, pero así nos engañan. Así que también el problema con la inmigración ilegal, los salarios más bajos se les pagan a estas personas que vienen a por lo menos aquí en los Estados Unidos. Eso no es justo, o sea, no es justo para ellos. So, pidamos por todo esto, porque la inmigración ilegal, es mala, es malísima, no solo para el país que la tiene, porque le llegan gente ilegalmente, sino para el propio legal que la practica. Es mala, es como el pecado. O sea, el pecado hace daño al mundo y le hace daño al que está en gracia y al que no está en gracia. Pero es peor para el que lo hace, porque él es el que está pecando y pecando y pecando y no está cerca de Dios. Entonces, pues, lo que queremos es que ojalá, con la gracia de Dios, el pecado se vaya. Y sabemos que así es, para eso murió en la cruz, para que cuando todo termine ya no haya pecado, todo sea perfecto. Pues lo mismo le pedimos a Dios, que nos ayude en este mundo terrenal, que sabemos que es un mundo caído y siempre van a haber defectos, pero que cada día los gobiernos sienten conciencia y que podamos realmente tener una armonía entre países, pero sin tener que caer en cosas como estas, que son utilizadas muchísimas veces, y yo me atrevería a decir la mayoría de las veces para cosas malas. Jesse, unos últimos comentarios para que... La última cosa que quiero mencionar, Luis,
es que el gran senador del estado de Florida, Marco Rubio, en el año 2012 dio una entrevista con Fox News y le preguntaron sobre la inmigración de este país. Marco Rubio dijo lo siguiente en Fox News, dijo: somos un país generoso. Somos el país más generoso del mundo. Marco Rubio, el senador republicano de Florida, dijo que este país acepta 1 millón de inmigrantes cada año legalmente a los Estados Unidos. Marco Rubio dijo: ningún otro país se acerca ni siquiera a esa cifra. Los Estados Unidos, lejos, acepta más inmigrantes legales que todos los otros países juntamente, dijo Marco Rubio en una entrevista. Tremenda verdad, que no se nos olvide, ¿verdad? Lamentablemente, como dije ya, todo esto se utiliza con agendas, ideologías, como se nos habla ahora, tristemente, y cambian la información. Yo le invito a la audiencia a que vean los enlaces que voy a compartir también en la descripción, que se suscriban aquí al canal a Católicos, para que nos sigan y no se pierdan ni un solo programa conmigo y Jesse, y que a la misma vez estén pendientes a todas las noticias. También estamos en los medios sociales, por Católicos para Católicos. También los que son bilingües, que sé que hay muchos bilingües que nos siguen, también existimos como Catholics for Catholics, que también hay mucho contenido en inglés que pueden conseguir en el canal en YouTube también por Catholic for Catholics y en otros medios sociales también. Cuando digo medios sociales me refiero a todos ellos, X, Instagram, todos ellos. Así que de esa manera nos pueden encontrar. Jesse, con eso entonces pues nos despedimos. ¿Algo más que quieras añadir? Ese es un tema muy grande. Podemos, si quieres, hay mucho más, otras cosas que quiero compartir. Podemos hacer parte número 2 la próxima semana, porque de eso se está hablando ahorita, porque lo que quiere hacer Biden está vendiendo herramienta y material que iba a usar Trump para continuar la barrera, la muralla, pero esa es una pelea que va a seguir. Biden quiere deshacer de toda la materia para ser lo más difícil para que Donald Trump, cuando él llegue al puesto de presidente, va a tener que comprar la material de nuevo. Sí, es verdad, interesante. Y también podemos hablar un poquitito de la separación de familias, que no hemos hablado de eso. Lo podemos tocar la semana que viene, definitivamente. Excelente. Bueno, pues con eso entonces pues nos vamos despidiendo. Les pido sus oraciones por Jesse también y por todos nosotros. Y nada, le pido también la oración, como dije ya, por todas las fronteras del mundo y a los que vivimos acá, que Dios bendiga a Estados Unidos, que Dios bendiga a América y que viva Cristo Rey. ¡Que viva!